Vamos hoy a, básicamente, a realizar un análisis. Básicamente viene a ser Europa versus Estados Unidos, renta variable. Y queremos ver cuáles son los niveles en ambos índices. Y queremos también, ver si es más oportuno pues, invertir a un lado o al otro del charco, ¿vale? En principio, Estados Unidos es más dinámico, más flexible, pero en el caso de Alemania es más sólido y más eficiente y con, en muchos de los casos, unas sinergias muy atractivas con otro tipo de sectores. Por lo cual, bien, vamos a empezar analizando, perdón, el SP500 y vamos a ver cuál es la situación en la que se encuentra el índice ahora mismo. Bien, estamos viendo cómo nos encontramos ante una semana bastante crítica. Estamos viendo cómo veremos la decisión de tipos, veremos a ver cuál es la situación o la lectura, mejor dicho, que quedan cuando la Fed, pues toma una decisión. Y esto lo que va a hacer es, tener unas grandes implicaciones respecto a la renta variable en Estados Unidos y que pueda hacer que haya apetito o aversión por el mismo. Por el momento, ya estamos viendo que salvo ciertas caídas, la tendencia sobre este índice suele ser bastante. Perdón, que no estaba compartiendo. Volvemos a comenzar. Bien, pues comentábamos la situación que vamos a tener entre los dos índices ante la subida de tipos que vamos a ver. La situación es algo diferente a un lado y al otro del charco. Estamos viendo como en Estados Unidos se plantean subidas en principio de 50 puntos básicos, de 25 ya al 23 y para acabar otros 25. Y esto, pues supone que está descontado en el precio. Esto lo que hace es poner en precio cuál podría ser la estructura y los objetivos que podemos ver en estos momentos. Si obviamos la parte del COVID, es decir, la parte en la que el mercado tiró con muchísima rapidez. Si estamos viendo el canal alcista en el cual se sitúa el SP500, estamos viendo cómo todavía nos mantenemos en un rango bastante neutro, estamos en la parte media del canal y esto nos hace que todavía pues, no tengamos una clara decisión. Como luego veremos en el DAX, que parece ser que sí que tiene algo más de dirección. En este caso, ya hemos visto cómo vemos un pequeño retroceso, pero en estos momentos ya estamos viendo lo que viene a ser una especie de suelo del mercado y esto está haciendo que veamos unos puntos claves en los cuales podemos estar viendo cómo el mercado se acerca a la parte alta de la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Bien, lo que quiere decir es que tenemos aquí una compresión del precio, es decir, el precio, oferta y demanda se van estrechando y esto al final lo que hace es que el precio salga tanto o puede ser al alza o puede ser a la baja. En principio, estamos viendo cómo tenemos velas alcistas envolventes, los retrocesos no son demasiado grandes, podemos pensar que hay fuerza bajista, un poco viendo o descontando que veríamos una mejora en la situación o por lo menos veríamos movimientos acordes a la toma de decisiones de política monetaria que tiene la Fed y esto va a hacer que veamos movimientos por lo menos de volatilidad. En estas últimas 2 semanas, casi, tenemos algo más, pero vamos, es de mercado, diríamos que hay otras 2 semanas. Y esto, pues hará que el movimiento pues, pueda ser o estructural o coyuntural. Si es estructural, esto puede decir que veamos que los equities pueden correr y que pueden tener un freno a la situación que estamos viviendo ahora mismo y que puede que toda la liquidez que el mercado está guardando se drene hacia la renta variable. En estos casos, vamos a ver cuál es la distancia máxima hacia el nivel de resistencia y veríamos que podemos medir los potenciales objetivos.
Como ya veis, bueno, las predicciones que la mayoría de analistas habían hecho se sitúan entre los 3.500 y los 4.000 puntos. Estamos analizando los 4.000 puntos. Es muy probable que cualquier empujón que veamos sobre el mercado de renta variable haga que el precio salte por encima de este nivel o esta barrera de los 4.000 puntos. Esto puede prácticamente hacer que saltemos por encima del nivel de resistencia. Muy probablemente haya mercado bajista, que cierren posiciones y veamos incluso un movimiento, un pullback a la línea. Para luego ya intentar realizar un movimiento, en el caso de que sea la dirección la adecuada, un movimiento a los 4.455 puntos, que es el objetivo parcial que estamos esperando. También coincide con el objetivo previo, es decir, el máximo previo relevante que estamos viendo en el mercado. Y esto lo que hace es que es un nivel muy común en el cual el precio puede tender en la búsqueda de estas posiciones o en la búsqueda de estos movimientos del precio. En el caso que bueno, pues el mercado continúe y veamos ya inicios del año que viene, 2023, veamos cómo, bueno, pues, si mejora la situación o un poco se empieza a descontar el fin de esta supuesta recesión, que sí que hemos tenido síntomas, pero todavía el empleo no ha acompañado, y esto hace que todavía no sea una recesión de libro, con lo cual, pues bueno, pues al principio parecía que íbamos a ir todos de cabeza, la inversión de la curva de tipos, y ahora parece que, bueno, si vemos una relajación en tipos, un deterioro, aunque sea pequeño, del empleo, una mejora de los precios mayoristas y por ende de los minoristas, puede hacer que bueno, el mercado se anime. Esto lo veremos de cara ya al primer trimestre de 2023. En el caso de que el mercado siga teniendo terreno, que puede ser, que es otro de los escenarios, estaremos viendo cómo continuaríamos corrigiendo. Es decir, el último tramo alcista que hayamos visto en todo el 22, bueno, pues ya estaría deshecho. Estaríamos viendo también cómo el mercado pudiera deshacer no solo eso, sino que también estaremos viendo cómo volveríamos a niveles, o podemos volver a niveles de mínimos del 21. Todavía es demasiado pronto, es un movimiento bajista bastante fuerte. Si esto sucede en el SP500, nos viene a pensar lo que veríamos en índices europeos o incluso en emergentes. Y esto, bueno, haría que el mercado tuviese, bueno, un movimiento bastante fuerte que podríamos ver cómo atacaríamos o nos moveríamos la parte baja del canal hacia la zona de la directriz o soporte alcista de muy, muy largo plazo. Esto sería el escenario que podríamos predecir como primer nivel, como siempre, los mínimos previos relevantes, situados en los 3.500 puntos. Es un nivel, una cota muy psicológica. Y luego, más allá del mismo, sería un apoyo en los niveles de los 3.380, que vendría a coincidir con el último arranque de onda alcista que veíamos en el último trimestre de 2020. Bien, esta es la situación que estamos viendo en el SP500, y esto al final nos va a dar un poco la pauta del resto de la renta variable. No decimos de toda, pero sí que bueno, barre bastante este índice y es muy probable que nos marque la sintonía que podamos ver en los mercados, viendo cómo los potenciales movimientos en Estados Unidos en renta variable y apetito o la aversión por la renta variable o por el riesgo puede hacer que el resto de mercados se van un poco arrastrados. La situación en el DAX, estaremos viendo cómo la situación es algo diferente. Vamos a volver a ponerlo. Vemos como la pendiente es más estable. Vemos que el proceso ha sido más fuerte, pero sí que estamos viendo que los movimientos son bastante más simples en el modo de cómo deja correr el precio. En el caso del DAX, sí que estamos viendo que la pendiente es menor. Estamos viendo no un lateral, pero bueno, no tiene demasiada pendiente. Esto quiere decir que la fuerza o la confianza en la cual se ha movido el índice no ha sido del todo la adecuada, y estaremos viendo cómo nos estamos moviendo perfectamente en un canal
que ya ha pasado por debajo del mismo. Estamos viendo cómo deberíamos medir el movimiento bajista. Y veríamos cómo casi en su totalidad había alcanzado todo el objetivo, ¿vale? Ha deshecho, como veis, gran parte o casi la totalidad de la amplitud de todo el movimiento. Pero, sin embargo, en estos momentos nos situamos, vamos a borrar estas líneas, nos situamos en una situación bastante más atractiva en el sentido que vemos cómo el precio ha realizado una perforación del nivel de resistencia y esto hace que tengamos, o por lo menos podamos tener, pues un cálculo de medición de objetivos que, como ya veis, no ha retrocedido demasiado, no había acompañado con las caídas de la semana pasada y estamos viendo cómo todavía podemos predecir que habría potencial alcista en este índice. Vemos como el objetivo completo está casi en el nivel de resistencia y veríamos dos zonas muy claras. Una zona en la cual podríamos rebotar y podemos incluso ir a buscar cierto nivel. Veremos esta semana cuáles son los objetivos que intenta alcanzar en los 15.390. Esto sería el objetivo parcial o zona de control en la que el precio podría intentar atacar y el objetivo completo sería ya de medio plazo y estaríamos hablando como tenemos un movimiento bastante bonito en el cual tendríamos un movimiento en los 16.000 puntos, 16.800. Todavía es demasiado pronto, son valores de largo plazo, de medio plazo por lo menos. Estamos en gráficos semanales. Recordar que la consecución de estos objetivos suelen tardar, por lo cual respecto a las predicciones o a los análisis que realizamos, siempre hay que tener mucha paciencia porque son gráficos muy, muy amplios. Ese es el objetivo alcista. Podríamos incluso, en el momento en el que el mercado entre en el canal previo alcista, es muy probable que coja velocidad y que podamos intentar ver un aumento de la fuerza de compra. En el caso de que el escenario sea bajista y veamos cómo salen datos peor de lo esperado o no se cumplen las previsiones que estábamos viendo, pues es muy probable que la gente cierre los largos, que haya mucha velocidad bajista y que estemos viendo cómo el mercado realice una trampa alcista que veríamos aquí marcada, es decir, que habría recogido largos para luego volver a entrar en el canal bajista que estábamos marcando. Esto podría hacer que estuviéramos primer punto, máximo previo decreciente. Esto sería el primer nivel. En este momento podría decir incluso pulverizar a la India y estaríamos viendo cómo podríamos entrar con cierta fuerza a atacar a los mínimos previos relevantes. Es un escenario bastante pesimista, pero sin embargo, siempre tenemos que analizar tanto el escenario al alza como el escenario a la baja. No tenemos la bola de cristal, lo que sí que hay que hacer es prepararse para los futuros movimientos. Debido a que, por ejemplo, en estos momentos, si quisiéramos ir largos, nuestro stop sería bastante elevado, con lo cual habría que esperar a buscar mejores puntos de entrada que entrar ahora mismo comprados en máximos. Y si esperábamos cortos, sería algo más adecuado, pero estaremos en una tendencia en gráficos semanales y diarios que tendría pues relativo riesgo porque mirar qué velas más alcistas y qué movimientos más prolongados hay en el mercado. Bien, aquí tenemos la situación en la que nos dejan ambos índices. Como veis, estamos puntualizando tanto el escenario alcista como el bajista, pero vemos que puede que sea alcista, pero tampoco tenemos ningún nivel de predicción que podamos decir que se va a ir largo sin lugar a dudas. Pues bien, esta ha sido la comparación del SP500 y del DAX como la contraposición entre el viejo continente
y Estados Unidos, que nos marca un poco la pauta de comportamiento de la renta variable. Bien, si tenéis alguna pregunta, encantado de responderla y si no, daríamos por finalizado el webinar. Pues bueno, parece que ha quedado todo clarísimo. Espero que, bueno, como siempre, os haya quedado claro. Si no, ya os dejo mi correo electrónico, por si tenéis algún tipo de duda, yo os puedo pasar FX Street para ver si bueno, tenéis alguna otra petición o algún otro activo o tema que queremos que tocamos en el siguiente webinario. Pues muchísimas gracias, sobre todo a FX Street, y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.